Vamos a hablar brevemente acerca de cesación tabáquica. Y vamos a organizar el contenido de la charla a través de dos cuestiones. En cuanto a la evaluación de la posición del fumador frente a su adicción y cuál es la intervención más oportuna ante la evaluación que hacemos del mismo. Como para contextualizar, un tercio de los adultos fuman, es quizás un poco más importante en hombres que en mujeres, pero las mujeres no han dejado de aumentar la tasa de tabaquismo. Y el tabaquismo está ligado a las principales causas de muerte, a la enfermedad cardiovascular, al ACV, al EPOC y al cáncer. Está asociada casi a cualquier tipo de cáncer, pero sobre todo al cáncer de pulmón, que es el que, si bien no es el más frecuente, es el que mayor mortalidad atribuible tiene. Así que si revisamos los 5 principales causas de muerte actualmente en el mundo, vamos a encontrar relación con casi todas y el tabaquismo. Esta es una enfermedad que es adictiva, crónica y recidivante. Es un paciente que le va a costar dejar de fumar, que no se va a curar nunca de su adicción y que una vez que ha dejado de fumar es muy probable que vuelva a retomar su adicción. Por lo que la mayoría de las guías, hay guías nacionales e internacionales, hay guías del gobierno, del Ministerio de Salud, del gobierno de la ciudad y de la nación, que son muy buenas y que se han basado en evidencia publicada tanto en guías extranjeras desde Nueva Zelanda y Uruguay hasta guías canadienses. Todas coinciden en que se debe respetar el ABC, que tiene que ver con averiguar, hacer un breve consejo y el tratamiento propiamente dicho de la cesación tabáquica. ¿En qué consiste el averiguar? Averiguar y registrar en todas las consultas si el paciente es un fumador activo, si ha fumado y si nunca fue fumador. Porque en base a eso vamos a tener un consejo distinto que tiene que ver con la cesación para el fumador activo, mantener la abstinencia, que es un paciente que puede recidivar, al que ya ha dejado el hábito y que nunca inicie por los perjuicios que puede generar el tabaquismo en una persona que no fuma. También hay que evaluar la motivación que tiene el paciente y las intervenciones pueden ser motivacionales. También puede haber intervenciones mínimas que pueden durar hasta 3 minutos, desde 3 minutos, perdón. Y estas evaluaciones mínimas han demostrado aumentar la tasa de abstinencia a los 6 meses de los pacientes. A partir de los 6 meses se los considera exfumadores. Y todas han mostrado beneficios, desde las individuales con cualquier miembro del sistema de salud, desde las grupales, el consejo telefónico, por eso hay líneas habilitadas a tal efecto, y en general cuando hay más de 4 encuentros se ha encontrado beneficio. Una intervención puede ser intensiva, como desde el punto de vista psicosocial o farmacológica. Las diferencias. ¿Qué caracteriza una intervención intensiva? Puede haber un tratamiento, como dijimos, psicosocial, en donde se desarrollan las habilidades de resolución de problemas, que se puede hacer terapia en el marco cognitivo-conductual, o modificar las conductas de gatillo del paciente, y en el marco social buscar las redes sociales y familiares de apoyo, o las oportunidades ambientales, que tienen que ver con el lugar de trabajo, etc. En cuanto al tratamiento farmacológico, en general duplica las chances de éxito frente al paciente que deja solo, o con el tratamiento psicosocial solo. ¿Cuáles son los pacientes en los cuales uno evalúa riesgo-beneficio de hacer tratamiento farmacológico? Aquellas pacientes embarazadas o que se encuentran en la lactancia. No se sabe el riesgo que hay en tratamiento farmacológico en los adolescentes y en aquellos que consumen menos de 10 cigarrillos día. Por eso es importante averiguar la carga tabáquica en todos los pacientes, en todas las consultas, no importa que uno vaya o no a hacer algún consejo. En todos aquellos que no tengan contraindicaciones de tratamiento farmacológico, uno va a tratar de reforzar el consejo
con el tratamiento farmacológico. Y por supuesto, si se puede combinar más de un fármaco, como veremos más adelante, mejor. ¿Cómo se evalúa a los fumadores? La gran mayoría de los fumadores no piensa en dejar de fumar. Ahora vamos a ver un modelo, es el de Prochaska, que atribuye a qué estadio en cuanto a su adicción se encuentra el paciente. El 10% de los que consultan demandan tratamiento y la efectividad es entre un 30 y 45% en las mejores series, en los mejores resultados. En la práctica diaria estos números son mucho más bajos. Pero esto es un dato importante, solo el 30% de la consulta externa es interrogada sobre el uso de tabaco. Esto es donde falla el prestador, el personal del equipo de salud, en donde no hace una intervención sobre el paciente tabaquista que llega a la consulta. Y todas las intervenciones breves pueden aumentar la tasa de abstinencia sin llegar al tratamiento farmacológico. Pero si uno ni siquiera hace la pregunta de si fuma o no el paciente, se pierde la oportunidad de hacer una intervención breve. Por lo tanto, las guías aconsejan hacer una intervención breve en todas las consultas, por cualquier parte o cualquier componente del equipo de salud. Siempre es costo efectiva, se adapta al estadio del paciente, no es lo mismo un paciente que esté en etapa precontemplativa que el que ya se decidió a dejar de fumar, y consta del ABC. Vamos entonces a evaluar a un paciente fumador según su motivación, su estadio de cambio y el grado de adicción que tenga, para lo cual existen test que pueden identificar bien estas tres modalidades. Para ver la motivación está el test de Richmond, en donde se hacen 4 preguntas al paciente. Si le gustaría dejar de fumar definitivamente, y se califica con 0, con 1, según si tenga o no el deseo de fumar, de dejar de fumar. ¿Cuánto interés tiene en hacerlo? Nada, quizá bastante o mucho, de 0 a 3. Si va a dejar de fumar en las próximas 2 semanas, o si cree que habría dejado de fumar en 6 meses. Para identificar al paciente que ya lo decidió y necesita un empujón, o el que podemos hacer una intervención en forma inmediata. Y así se identifican los muy motivados, los bastante motivados y los poco motivados. Entonces podemos establecer cuál es el estadio de cambio en el modelo teórico de Prochaska, en donde el paciente que no quiere dejar de fumar es el que está en estado precontemplativo, y el consejo que necesita este paciente es distinto al que ya se ha decidido dejar de fumar. Es un paciente en el cual sin sermonearlo hay que hacer que identifique cuáles son los beneficios de la cesación y los perjuicios de seguir fumando, y explicarle que lo que tiene es una enfermedad y una adicción. El paciente que quiere dejar de fumar pero no lo hará en los próximos 6 meses es el que está en contemplación. No está preparado, hay que prepararlo para hacer la cesación. El que esté preparado debe recibir consejos acerca de cómo se va a programar la cesación. Y el que entra en acción está en riesgo de generar síntomas de abstinencia, y estos síntomas de abstinencia son en gran parte los responsables de las recaídas de los pacientes. El que mantiene la abstinencia durante más de 6 meses es considerado ex-tabaquista, lo cual no implica que haya abandonado la adicción. La adicción lo va a seguir el resto. Por lo cual, para identificar o hacer el diagnóstico del estadio de cambio, la pregunta de si fuma o no el paciente, o si ha fumado alguna vez, identifica a los pacientes que, habiendo dejado, se encuentran en mantenimiento o en acción. Y aquellos que no han que han planificado la cesación, si lo planifican hacer en los próximos 6 meses, estarán en fase contemplativa o de preparación, según quieran hacerlo en el próximo mes o no. Aquellos que, habiendo fumado, no piensan hacerlo en los próximos 6 meses, todavía están en etapa de precontemplación, y el
consejo que necesita cada uno de estos estadios es diferente. Por lo tanto, el que está en estadio precontemplativo necesita identificar los mecanismos de defensa y reflexionar cuáles son las razones que tiene para fumar, cuáles son las cosas que lo atan al hábito o a la enfermedad, y qué beneficios podrían generarle tanto para su salud como para su economía la cesación. En general ayuda la actitud del médico y del medio ambiente con la relación de ayuda, el ofrecer la ayuda, hacer grupos de terapia o que el mismo entorno familiar y laboral participen de la cesación del paciente. También hay oportunidades ambientales y revisar qué pudo haber fallado en intentos anteriores. Los errores comunes son que en este estadio en donde el paciente no está preparado se empuje a la acción o que se sermonee, lo cual desmotiva al paciente y debilita la relación médico-paciente. El paciente quizás deje de consultar a ese médico. Tampoco se debe sugerir que no abandone, porque esto lleva al paciente a la indiferencia en cuanto a su actitud. Se le tiene que recordar al paciente cuáles son los perjuicios de seguir fumando y no ser permisivo. La actitud del médico tiene que ser siempre la misma. La actitud frente al tabaco siempre debe ser apuntando a que el paciente atenta contra su salud, en este caso. ¿Qué pasa en los pacientes que han pensado dejar de fumar pero no lo van a hacer en el próximo mes? Estos pacientes necesitan identificar cuál es el mecanismo por el cual están postergando la cesación. Ellos ya saben que necesitan dejar de fumar, pero por algún mecanismo emocional están evitando iniciar la preparación para la cesación. Quizás lo que uno debe hacer con estos pacientes es que revisen cuáles son esos gatillos que generan que siga fumando y atacar sobre esos gatillos. Hay que hacer un balance decisional, cuáles son las consecuencias del cambio y qué reacciones entre el paciente y su entorno va a generar esto. También para ver las relaciones de ayuda del ambiente laboral y familiar. Y que haga una autoevaluación en cuanto a cómo se siente con la adicción y qué conflictos hay entre la conducta y los valores personales de seguir fumando. El paciente que está en preparación también sirve la autoevaluación, la activación emocional, el compromiso, de poner como prioridad el cambio del hábito, de preparar un plan de acción en cuanto a el paciente decida dejar de fumar, generar abstinencia y qué hacer con esos síntomas que va a tener, y hacer público el compromiso eligiendo un día D. El día D es el día en que va a dejar de fumar y ahí empieza la fase de acción. En la fase de acción, a partir de que el paciente deja de fumar, va a aparecer los síntomas del síndrome de abstinencia, en donde vamos a caracterizar al paciente con cambios de ánimo y de humor, que tenga dificultad para concentrarse, que tenga sensación de sueño todo el día, problemas para dormir, va a aparecer cefalea, cansancio, náuseas y mareos, sensación de hambre y con la consecuencia aumento de la ingesta y la ganancia de peso, deseo de comer dulces, molestias epigástricas y el deseo de fumar, que es agudo, que es el craving, que dura unos minutos y que en general cede después de esos minutos. El paciente debe saber que haciendo algunas técnicas de concentración, de relajación, pueda ceder ese deseo inminente de fumar. ¿Cómo se hace en estos casos? Con lo que habíamos dicho, el tratamiento en cuanto a lo actitudinal y a las herramientas que le tenemos que dar al paciente es el conocimiento de que el craving cede en unos instantes, evitar los gatillos, las terapias sustitutivas con nicotina, que ahora vamos a repasar, el apoyo de la familia en manejos de estrés y por supuesto la recompensa. Por ejemplo, una característica es decirle al paciente que ahorre todo el dinero que hubiese gastado en comprar cigarrillos y que ese dinero lo destine para una actividad
que lo gratifique. Desde, no sé, una salida al cine o consumir algo o hacer una actividad que lo gratifique. En cuanto al tratamiento farmacológico, existen drogas de primera y de segunda línea. Las de primera línea, las principales son el reemplazo nicotínico, que duplica la tasa de cesación y que se contraindica solamente en el embarazo, si hay alguna arritmia o enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, en el IAM, en el primer mes no está indicada la terapia de reemplazo. En la enfermedad vascular periférica y en el fenómeno de Raynaud, y en los menores de 18 años, los pacientes adolescentes, uno hace un balance de riesgo-beneficio. Las presentaciones que existen son como chicles, caramelos y parches. En otros países existe el spray nasal, que tiene una latencia de inicio de acción mucho menor que los chicles y que los caramelos, pero todavía no han llegado al país. En general se usan chicles de 2 y de 4 miligramos, dependiendo de la carga tabáquica que el paciente fuma, por ende la carga nicotínica a la que está acostumbrado. Se da una dosis de reemplazo entre de 2 o 4 miligramos, como habíamos dicho, cada 1 o 2 horas durante las primeras 6 semanas. Después se van espaciando cada 4 horas hasta la 10ª semana y cada 6 o 8 horas hasta completar los 3 meses, que es el tiempo que dura el tratamiento estándar. Esos 3 meses se pueden extender a 3 meses más, eventualmente. En cuanto a los parches, existen de 3 presentaciones con 3 dosis distintas. Hay de 10, 20 y 30 centímetros, conteniendo 7, 14 y 21 miligramos respectivamente. Las dosis se van reduciendo de una dosis máxima hasta medio parche por día, que cuando se elige un parche para entregar la mitad de la dosis, lo que se hace es colocar el parche durante la mañana y retirarlo a la noche. No hay que dividir o fraccionar los parches porque se pierde la forma de entregar la droga. Cada 3 semanas se va a ir reduciendo la dosis hasta llegar a los 3 meses. En cuanto a los caramelos, la dosificación es bastante parecida a la de los chicles. Hay 2 drogas más que constituyen el tratamiento de primera línea y se pueden asociar entre sí, que es el bupropión y la vareniclina. El bupropión duplica la tasa de cesación, pero como efectos adversos es proconvulsivante, por lo tanto está contraindicado en pacientes que tengan convulsiones o tengan alguna lesión que sea proconvulsivante, como un tumor de cerebro o que hayan tenido una cirugía reciente. Los que tengan trastornos de la alimentación, etilistas, anorexia, bulimia también. Y genera algunos efectos adversos como el insomnio, la boca seca y, como habíamos dicho, las convulsiones. En general vienen en 2 presentaciones de 150 y 300 miligramos. Se inicia con una dosis de 150 cada 12 horas los primeros 3 días y después se aumenta a 300 miligramos 1 o 2 semanas antes de iniciar la cesación. Es una droga que se va a metabolizar en el hígado, por lo que tiene interacción con otras drogas que pueden ser utilizadas por los pacientes, como el clopidogrel en el caso de los coronarios, otros antidepresivos o psicotrópicos, teniendo en cuenta que es proconvulsivante, el alcohol, la carbamazepina, el tramador o los beta bloqueantes. Y la droga que faltaba mencionar en el tratamiento de primera línea es la vareniclina, que triplica la tasa de acción, quizás la más efectiva que hay en el mercado. Está contraindicada en el fallo renal, a no ser que se use la mitad de la dosis, y en la epilepsia. También tiene como efectos adversos náuseas, los sueños vívidos, el insomnio y los trastornos de ánimo. Es una droga que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos y en general se usa en dosis de 0,5 y 1 miligramo. Se utilizará una dosis de 0,5 por día los primeros 3 días, después se aumentará a cada 12 la primera semana. Se utilizará 1 miligramo cada 12 horas hasta el tercer mes y 1 miligramo día eventualmente si el clearance está reducido. En general se indica con las comidas. Durante la internación, en 5 estudios randomizados, doble ciego, demostraron que aumentó la tasa de cesación
las intervenciones intensivas. Generalmente se ofrecía un tratamiento de reemplazo nicotínico en contacto con asociado a bupropión y el contacto antes del mes. Agregar el triple tratamiento no agregó ningún beneficio, pero sí se ha visto que aumenta la tasa de abstinencia a los 6 meses. Por lo que estaría indicado en los pacientes internados que no tengan contraindicación el tratamiento farmacológico de cesación tabáquica. En los grupos que hay que considerar, como lo vimos al principio, es aquellos embarazadas o en lactancia, los adolescentes y los que fuman menos de 10 cigarrillos día y aquellos enfermos psiquiátricos. En mantenimiento, recaída y finalización, en la fase de mantenimiento tenemos que tratar de evitar la recaída, de no dramatizar si esta ocurre y buscar las causas para los próximos intentos de abandono. En el caso de recaída, recordarle al paciente que es parte del proceso, hacer una intervención precoz y visto que a mayor número de intentos mayor es la tasa de abandono, y la finalización es cuando hay más de 6 meses sin fumar y sin deseo de fumar, porque el paciente que está con deseo de fumar todavía está en riesgo de hacer una recaída. También se puede evaluar el grado de adicción, recordando que la nicotina es una sustancia adictiva porque cumple todos los requisitos que tiene una sustancia adictiva. Para el DSM-4, una sustancia que cumple 3 de los 7 requisitos ya es adictiva, y la nicotina genera tolerancia, síndrome de abstinencia ante la deprivación, que se utilice por más tiempo del planificado por el paciente, el deseo persistente o falta de éxito para dejar, que se gaste tiempo fumando o buscando la droga, que se relegue en actividades sociales u ocupacionales o de recreación, o que persiste en el uso a pesar de que haya efectos nocivos para la salud. Y esto lo vemos en nuestros pacientes, en muchos casos de pacientes que siguen fumando. Hay un test que es el de Fagerström, que identifica a los pacientes que tienen leve, moderado o alta tasa de abstinencia, adicción. Lo que se le pregunta al paciente es cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que enciende su primer cigarrillo, dado que es el momento en el que el paciente pasa su mayor abstinencia, es en el momento del sueño, y cuanto más temprano aparecen los síntomas de deseo, mayor es el puntaje de dependencia de la droga. Si encuentra difícil no fumar en donde está prohibido, cuál es el cigarrillo que más le molesta dejar de fumar, si es el primero de la mañana o cualquier otro, cuánto fuma por día, la carga tabáquica, entre 10 hasta más de 30, y si fuma con frecuencia en las primeras horas después de levantarse y cuando está enfermo. Si califica más de 7 puntos, habla de alta, entre 5 y 6 moderado y menos de 4 una adicción leve. ¿Qué sucede en los pacientes que han decidido hacer cesación tabáquica, están en el momento de acción y tienen miedo del aumento de peso o eventualmente aumentan de peso? Uno recomienda la actividad física, la conducta alimentaria, de una alimentación sana y manejo de la ansiedad a través de técnicas de meditación o ejercicios respiratorios han demostrado mejorar el problema del aumento. Finalmente, los puntos a tener en cuenta: tenemos que identificar la motivación del paciente, el estadio de cambio en el cual está y el grado de adicción que tiene para elaborar la mejor estrategia para la cesación tabáquica, que puede incluir el tratamiento farmacológico con reemplazo nicotínico asociado no a bupropión o varenicline.